¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta siguiente clase de nóminas donde vamos a ver cómo se realiza el cálculo del ISR. El impuesto sobre la renta ISR en nuestro país es un impuesto directo sobre los ingresos obtenidos por los trabajadores derivados de una relación laboral. Al calcular este impuesto es necesario conocer los ingresos que se encuentran exentos total o parcialmente, ya que la diferencia entre el ingreso y las exenciones nos da como resultado la base gravable sobre la cual se aplica el impuesto. Este impuesto debe ser enterado de manera mensual a cuenta del impuesto anual al servicio de la Administración Tributaria o a las oficinas autorizadas por las entidades federativas según lo marque la ley y la normatividad en materia de coordinación fiscal entre la Federación y entidades federativas. El Código Fiscal de la Federación define el impuesto de la siguiente manera. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Número 1. Impuestos. Son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Contribuciones de mejora son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas. Cálculo mensual. Para el cálculo del impuesto sobre la renta de los trabajadores se atenderá a lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta LISR, debiéndose aplicar el siguiente procedimiento. Base gravable menos el límite inferior del artículo 113 igual al excedente sobre el límite inferior por porcentaje sobre excedente del límite inferior es igual al impuesto marginal más la cuota fija, nos da el total del impuesto menos el subsidio al empleo, nos da el ISR o subsidio al empleo según corresponda. En caso de que el resultado sea positivo, se descontará al trabajador el impuesto sobre la renta resultante. En caso de ser negativo, el resultado se deberá de acreditar el subsidio al empleo determinado. Este procedimiento deberá aplicarse en las percepciones que tenga el trabajador durante el periodo de pago que se trate. Ingresos gravados. Son aquellos determinados en la ley del impuesto sobre la renta y que están sometidos al pago del impuesto, luego de haber aplicado las deducciones legalmente establecidas en el caso de haberlas. Los ingresos gravados se encuentran enmarcados dentro del artículo 110 de la ley del impuesto sobre la renta. Ingresos exentos. La exención o condonación es la exclusión de la obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto. Esta puede ser concedida por el gobierno o por la ley. La exención que concede el gobierno puede o no ajustarse a lo jurídico. Si la ley es auténtica, la segunda sí satisfará la juridicidad. Las exenciones estarán a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de manera opcional la participación de los trabajadores en las utilidades, la prima vacacional, la prima dominical y la gratificación anual a lo dispuesto en el artículo 142 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cálculo anual. El cálculo anual de los sueldos y salarios estima que todos los ingresos percibidos por el trabajador se disminuyen las cantidades exentas establecidas en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Estimaría de la siguiente manera: sueldos más prestaciones menos exentos igual a base gravable menos colegiaturas menos límite inferior es igual al excedente sobre el límite inferior por el porcentaje sobre excedente del límite inferior es igual al impuesto marginal más la cuota fija es igual al total del impuesto menos el subsidio al empleo nos da nuestro ISR a cargo. Ingresos. A continuación mencionaremos varios ejemplos de ingresos que pueden percibir el trabajador, sin prejuzgar si se tiene alguna exención por las diferentes leyes aplicables. Sueldo o salario, horas extras,
pagos por conceptos de prestaciones sociales que correspondan a colegiaturas propias o de hijos, esparcimiento y cultura familiar, primas de gastos médicos mayores, descuentos en adquisición de muebles, pagos por concepto de prestaciones laborales que correspondan, premios de puntualidad, bonos de productividad. Deducciones personales. Las deducciones a las que tiene derecho el trabajador inherentes al bienestar del trabajador personal y familiar, no relacionados con nuestros ingresos laborables, están contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Algunas de estas son gastos médicos, gastos funerarios, intereses reales en créditos hipotecarios, primas de gastos médicos mayores, colegiaturas de validez oficial, transporte escolar obligatorio, primas de retiro y donativos que no rebase el 7% del ingreso. Otros procedimientos de cálculo. El cálculo presentado anteriormente es para un trabajador que tiene un solo empleo. Tenemos otros procedimientos para cuando se tienen 2 o más ingresos por sueldos o cuando se tiene una actividad profesional o empresarial que nos genera la obligación de presentar declaración anual de forma personal. A continuación presentaremos los supuestos. Cuando se tienen ingresos mayores a 400,000 pesos anuales, cuando se tienen 2 o más empleadores, ¿sí? En este caso 2 o más jefes, y cuando se tiene un empleador e ingresos por alguna actividad del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La forma de hacer los cálculos depende de muchos factores y herramientas que tengamos a la mano para realizarlos. Una de las más fáciles es vaciar el contenido de nuestra constancia de sueldos y salarios en el programa que el SAT determine para presentar nuestras declaraciones. Otra es utilizar un programa de cómputo, el cual alimentaremos con nuestros datos y calcule de forma automática los impuestos. Una más es tener un formato de Excel y capturar los datos en las celdas correspondientes y hacer las fórmulas que nos permitan llegar a un resultado. A continuación se presenta la información de una declaración anual obtenida del programa Declara SAT utilizado por Hacienda para determinar los impuestos. Ok. Para proteger un poco las cuestiones de los trabajadores, esta parte de la declaración anual la vamos a omitir, lo del programa, nada más vamos a ver cómo se hacen los cálculos. Aguinaldo, PTU, prima vacacional. El trabajador tiene derecho a prestaciones mínimas. El aguinaldo, la prima vacacional, son prestaciones mínimas que tiene derecho el trabajador a percibir por prestar un servicio subordinado y las establece la Ley Federal de Trabajo, la cual nos menciona cuáles son los días y porcentajes que tiene derecho a percibir el trabajador. El aguinaldo tenemos que son 15 días de salario mínimo general del área geográfica en la que preste sus servicios el trabajador, siempre y cuando tenga un año laboral. Cuando no se cumpla con el año laboral, se le proporcionará la parte que le corresponda. Pongamos un ejemplo con un número solo para saber cuánto le correspondería al trabajador. Luis tiene 5 años laborando, ganando un sueldo diario de 534. La empresa le otorga como aguinaldo 20 días de salario diario. Entonces, si Luis tiene 5 años laborando, ganando un sueldo diario de 534, y la empresa le tiene que otorgar 20 días de salario diario, entonces vemos cómo se hace el cálculo. El sueldo diario son 534 pesos por los días otorgados. Serían 20, el monto percibido son 10,680, el cálculo por 10 por ley, el SMG son 67.29 los días 15 y el monto por ley sería 1,009.35. La participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa PTU es un derecho que tienen los trabajadores y esta contempla del artículo 123 de la ley. La ley establece que debe ser otorgada en un plazo de 60 días posteriores a la fecha límite para pagar el impuesto sobre la renta anual. De acuerdo a la ley, se deben considerar 2 partidas para repartir dichas utilidades, lo que ya hemos visto en los videos anteriores. Bien. Vamos a ver entonces ahora, en la siguiente clase, cómo se hace un cálculo de un impuesto sobre la renta del ISR, dependiendo los ingresos que tenga el trabajador, tanto por su salario diario, por sus horas extras, por su aguinaldo, por su prima dominical, etc. Todos esos cálculos los vamos a hacer en la siguiente clase.